Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Sabrina Díaz, soy directora de contenidos de Topos Accesible y me acompaña Sol Delgado, que es la directora creativa de Topos. ¿Cómo Buenas estás, Sol? tardes, buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar y muy agradecida del FIT de invitarnos a ser parte de todo esto tan interesante que está pasando. Buenísimo. Bueno, queremos primero contarles un poquito qué es Topos. Topos es una empresa creativa argentina. Hace más de 10 años que investigamos en relación a la accesibilidad. Nos gusta llamar que trabajamos con accesibilidad 360 y para nosotras la forma de trabajar la accesibilidad es a partir de 5 ejes, que son el contenido, el recurso humano, el recurso tecnológico, la comunicación y la estructura. En esta oportunidad, gracias a la invitación de FITS, vamos a estar hablándoles de comunicación digital accesible, de qué manera a través de distintas herramientas pueden volver accesible o crear desde el origen su comunicación accesible. Vamos a compartirles una presentación para que sea fácil visualmente poder seguirnos. Ahora en un minutito. A ver si... A ver si podemos compartir la pantalla. Ahí vamos, muchísimas gracias. Bueno, ahí arrancamos entonces. Bueno, como les decíamos, estamos acá para hablarles de una comunicación accesible. Para que una comunicación sea accesible es imprescindible identificar el público destinatario, seleccionar las herramientas y recursos apropiados que contemplen los diversos lenguajes. Por lenguajes nos estamos refiriendo a los lenguajes que utilizan las distintas comunidades de personas con discapacidad también, ¿no? Es necesario además que quienes estén a cargo o formen parte del proceso de creación de producto o acción a comunicar maneje conceptos generales, estrategias comunes y un vocabulario acorde, porque de esta manera se puede organizar y realizar una campaña efectiva para convocar al público de forma adecuada. Para nosotras, al momento de pensar una comunicación accesible, se deben tener en cuenta 3 momentos. El primero, el momento previo, donde nuestra recomendación es incluir el componente de accesibilidad desde el inicio en todo el contenido. Pensar y seleccionar los posibles dispositivos por los que nuestro público o audiencia tendría acceso a ese contenido. No es lo mismo los servicios que por ahí podemos brindar para una versión mobile que para una versión de desktop, de escritorio, ¿sí? Entonces ahí varía. Y también asegurarse que todo el equipo que vaya a llevar adelante esta acción, este proyecto, esta comunicación, esté formado y posea herramientas de accesibilidad. En el momento durante, el segundo momento, lo que nosotras siempre recomendamos es que pueda haber registros de eso que está sucediendo. En este caso, por ejemplo, el feed sale vía streaming, pero también el contenido está siendo grabado, queda registrado, sale por una plataforma como YouTube. Entonces, esto es lo que permite tener un registro para también ver de qué manera funcionaron esos servicios de accesibilidad que le incorporamos en nuestra comunicación. Y por último, el tercer momento, que es muy importante, es una vez que yo tengo el registro de ese contenido, poder realizar una evaluación a través de una encuesta cualitativa o cuantitativa de cuál fue la participación real, la visibilización y la concientización de las políticas de comunicación accesibles que implementamos. Los resultados de esa evaluación que hagamos, de esas encuestas, nos van a poder permitir entender si los servicios fueron aplicados, si realmente fueron útiles para el público objetivo al que los dirigimos, qué cosas debemos mejorar y también nos van a permitir
elaborar la construcción del diferencial de marca del producto o evento que estemos llevando adelante. Bien. Genial. Buenísimo. Bueno, vuelvo a presentarme y también me gustaría, digo, en este espacio que estamos compartiendo, como una de las herramientas que vamos a llevar a cabo es contarles dónde estamos. Yo estoy en un espacio, en una sala blanca, sobre un sillón, enfrente de la compu, en un quinto piso, en la ciudad de Mendoza. ¿Vos, Sabri? Bien. Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. Atrás mío hay una pared blanca, en su parte de abajo tiene una parte de madera, estoy sentada frente a una cámara también. Y otra información es que tengo un pullover rosa con un cuello y tengo el pelo largo hasta los hombros. Genial. Bueno, un poco este ejercicio es empezar a entender qué herramientas y recursos podemos implementar en una comunicación con características accesibles. De acuerdo al formato y el medio que decidamos utilizar, podemos implementar diferentes recursos que permitan que ese contenido sea accesible para más personas. Cuando hablamos de accesibilidad, me gustaría también aclarar que no solo hablamos de la diversidad funcional o de las comunidades de personas con discapacidad, sino de un todo que tiene que ver con un enriquecimiento bidireccional, que es esta idea de cómo utilizamos los lenguajes de las comunidades y cómo los aprovechamos para enriquecernos entre sí y en realidad también para básicamente cumplir con el derecho que tenemos todas las personas del acceso a la información y a la comunicación y a los contenidos, pero también con una característica expansiva sumada a la inclusiva o a la integradora, ¿no? Una de los formatos que utilizamos y que se utiliza muchísimo es la creación de Flutter, ya sea tanto digital o papel. Entonces, ¿cuáles son algunos de los recursos que voy a tener en cuenta al momento de crear esto? También, ¿cómo voy a pensar desde el origen mi contenido, ¿no? Si pienso en el origen, también eso es importante, que hay dos posibilidades en esto de puedo adaptar mi contenido o puedo crearlo desde el origen. Algunas de las características para la convivencia de las pautas son la fuente de tipo palo seco, Arial o Verdana, el tamaño de la letra también, que es importante que sea 12, 14, una tipografía adaptada que tenga la posibilidad de macrotipo para personas con baja visión, que eso correspondería a un tamaño entre 16 y 20. Bien, algo interesante también es la convivencia de las siguientes pautas entre sí. Queremos contarles algunas herramientas que pueden utilizar, pero siempre es interesante no sobreponer una información o una herramienta sobre la otra, sino entender de qué manera procesual puedo ir usándolas para que no choque y esto sea una sobreestimulación o un contenido explotado, digo, que termine no sirviendo para la comunidad que apuntamos. Entonces, la lectura fácil o el lenguaje sencillo es una de estas herramientas que de lo que se trata es la adaptación lingüística de un texto, donde tratamos de hacerlo más fácil y mucho más comprensible. El justificado de texto a la izquierda también para facilitar una lectura fluida. Y el QR tan famoso y bien usado es bien interesante también al momento de pensar en la accesibilidad de contenidos, ya sea papel o digital. Para contenidos audiovisuales. Acá viene alguna parte bien interesante, creo que vamos rapidito, Sabri, también si querés en algún momento aportar, pero es importante tener en cuenta que focalizamos en la creación de contenidos audiovisuales porque son los que habitan todas las plataformas. Si creo mi contenido audiovisual, voy a tener contenido para mis redes, voy a tener contenido para mi página, voy a tener contenido para cualquiera de los formatos que quiera usar. Entonces nos pareció como el lenguaje madre hablar, en este caso, de accesibilidad en contenidos audiovisuales. Uno de los principales es el subtitulado, ¿no? El subtitulado, que son los textos que aparecen en el borde inferior de la imagen, aportando información, traduciendo una narración o diálogo, hablado en el idioma de audio o diferente, ¿no? Puede que también lo usamos mucho en las películas, ese subtitulado sea en inglés. La lengua de señas argentina, que es la presencia del intérprete, como tenemos acá mismo en esta imagen, que lo que hace es generar el recurso para que las personas sordas puedan enterarse de qué estamos hablando. Que ahí, Sol, algo interesante para decir y para destacar, que lo dijeron más temprano en otras de las charlas, es que, bueno,
las lenguas de señas en realidad respetan cada país de origen, digamos. Nosotras hablamos de lengua de señas argentina porque estamos en Argentina, pero Colombia tiene la suya, México tiene la suya, digamos. Eso es de acuerdo al público y al contexto geográfico donde se encuentra. Es interesante, varían, esto que decís, varían dependiendo de las regiones y también del contexto donde esa comunidad de personas sordas está inmersa, ¿no? Es como todas sus características van a tener que ver con el espacio cultural donde estén inmersas. Exactamente. Bien, también para contenidos audiovisuales, que esto es interesante y también es importante remarcar que el subtitulado para personas sordas no es lo mismo que el subtitulado en general, y es un servicio de apoyo a la comunicación audiovisual que implica traducciones o transposiciones de diálogos y sus modos, ¿no? Se distingue por colores. Podemos haberlo visto en algún contenido donde un personaje tiene un color asignado y el otro personaje tiene otro color asignado. Estas son algunas de las facilidades también para el entendimiento de ese contenido audiovisual que voy a tener, ¿no? Algo que me parece sumar también es que no todas las personas sordas leen subtitulado, entonces voy a reafirmar que es muy interesante la aparición del intérprete de lengua de señas para reforzar todo esto que estamos diciendo como herramienta de accesibilidad en el contenido. Una cosa no reemplaza a la otra, digamos. Exactamente. No que se complementa. Exacto. Otra de las herramientas dentro de los universos y de las comunidades, que en este caso es la comunidad de personas ciegas, es la audiodescripción. Una gran herramienta que también tiene bastante de reutilización si nos ponemos a pensar, ¿no? Desde el contenido audiovisual y el uso de las plataformas. La audiodescripción es brindar un servicio de apoyo a la comunicación visual a partir del relato estético y conceptual que tengo, ¿no? de una información. Voy a ir al principio. Esta herramienta se creó para el cine específicamente y su funcionalidad es narrar y completar las escenas para personas ciegas, dándonos información estética y conceptual. Es un recurso muy interesante que remite de alguna manera al radioteatro y que nos sirve para en todo caso poder utilizar esa manera de descripción en cualquier elemento gráfico o en una pantalla o en una web, si quiero, por ejemplo, hacer una narrativa de cómo es mi home o de cómo usar de alguna manera también ese espacio digital. Exactamente. Y ahora, bueno, hablando un poquito de esto de homes y webs, queremos entrar en algunas herramientas de accesibilidad justamente para los sitios web, ¿no? Algo interesante y un dato sumamente importante que queremos aportarles es que, según WebIM, en el 2022 hizo un relevamiento de 1 millón de sitios web que habían sido reconocidos por Alexa como los sitios más importantes, de los cuales de esos sitios el 96.8% se detectó que no cumplía con normativas de la accesibilidad web. Y esto no es algo menor porque ahí es donde nos damos cuenta todo el trabajo que hay por hacer de la mano de distintos sitios, ya sean sitios gubernamentales, tiendas, nubes, sitios de empresas, digo. No se considera un montón de veces que quien va a ingresar a esos sitios web puede tener otro tipo de necesidades, puede tener que experimentar el contenido de otra manera y generalmente no se dan las herramientas para que esto suceda, ¿no? A partir de eso es que les queremos contar algunas de las cosas para que esta experiencia sea sumamente más disfrutable y accesible para todas las personas. Una es que su usabilidad y su navegación sea sencilla, que los enlaces predictivos y botones posean textos descriptivos que faciliten conocer las acciones que se pueden realizar, es decir, que, por ejemplo, las personas ciegas a través del lector de pantalla de su celular, cuando pasa ese lector por un botón, le pueda decir qué acción realiza ese botón, porque si no, de otra forma, no podría saberlo, ¿no? En caso de usar formularios, estos deben tener una estructura ordenada, con etiquetas en cada elemento, además de instrucciones claras y con ejemplos. En nuestro caso, por ejemplo, para construir la web de Topos, que esto es importante mencionarlo, fue un gran trabajo, Sol puede dar fe de eso, fue un trabajo en equipo sobre todo porque construir una web
tiene que ver con que todas las personas que forman parte de ese proceso, tanto programadores como diseñadores, comunicadores, contenidistas, tengan información de cómo hacer que todo eso sea accesible, que el producto final sea accesible, y además, en nuestro caso tenemos una botonera desde Topos, cuyo nombre es Eva, que lo que hace es un producto que se puede sumar a cualquier web, que es la que tenemos incorporada en la nuestra, donde lo que brinda es justamente herramientas de accesibilidad para las personas que ingresan, como lector de pantalla, aumento de texto, cambios de contraste, se vuelve una fácil lectura para personas con dislexia. Entonces, todas estas cosas son las que realmente suman a la accesibilidad web. Exacto, bien. Un poco para reforzar lo que decías, Sabri, es interesante tener previamente conocimientos de accesibilidad y como también decías en los espacios de cómo tenemos que comunicar, en lo anterior es esta formación de equipo, es esta nivelación con respecto a las características de accesibilidad, porque tanto los que llevan la idea de la investigación adelante, como los programadores o programadoras, diseñadores o diseñadoras, estando al tanto de esta investigación, van a poder hacer el mejor trabajo posible sabiendo que hay una actualización permanente de estas temáticas con respecto a cómo accesibilizamos nuestros contenidos, ¿no? Podemos pensar en un básico concepto de accesibilidad que va a tener con estas herramientas que nosotros les presentamos de audiodescripción, subtitulado y demás, pero hay una permanente investigación en cuanto a cómo se configuran las fases para que la usabilidad dentro de una web sea accesible. Para ir casi al último punto de esta pequeña guía práctica, las redes sociales son otro punto muy importante, es de usabilidad genérica, digo acá involucra a toda la población y es también donde nos interesa empezar a provocar este cambio de cómo generar los contenidos accesibles. Una de las posibilidades dentro de las redes sociales es sumar texto alternativo que describa imágenes. Si tengo la posibilidad en IG, por ejemplo, de tener mi fotografía y poder contar qué pasa ahí, puedo utilizarlo de diversas maneras, pero siempre referenciando a que puedo explicarle a una persona ciega qué hay en ese contenido en la imagen, ya voy a generar un espacio de accesibilidad. Tener presente otra vez el tamaño y el contraste de las letras y de los textos, y si utilizo una invitación o difusión importante también es interesante sumar audio. Para nosotras es importante remarcar que hay un acceso muy rápido a generar contenidos accesibles como de primera mano, por decirlo de alguna manera. Si le agrego audio a mi texto, si lo leo, ya facilito el acceso de esa comunidad. Si cuento en imágenes o quiero contar la estética digital donde estoy habitando, también ya hay un espacio de accesibilidad. Entonces, pensar que nuestros contenidos de a poco y de manera procesual pueden ir por esta experimentación que tiene que ver con la accesibilidad y con la integración de diferentes públicos, ¿no? En fin, también hablamos de la conquista de nuevos públicos. Y ahí hay un dato interesante, que es que 1.000 millones de personas en el mundo tienen discapacidad. De alguna manera, cuando hablamos de accesibilidad, de derechos a la comunicación, a la belleza y al arte y a la integración también, estamos hablando que involucramos directamente a 2.000 millones de personas en el mundo, básicamente, sin pensar que también supuestamente los convencionales o las personas que no tenemos alguna discapacidad también podemos disfrutar de eso, ¿no? Integrarnos en un mundo donde es mucho más creativo, mucho más interesante también se vuelve la comunicación a través de los diferentes procesos de accesibilidad que puedo realizar. Y también, solo algo no menor que digo, teniendo cada vez más a nuestro alcance herramientas que las mismas plataformas, redes y demás nos brindan para que ese contenido sea accesible, el no cuestionarse, el no hacerlo es sin duda dejar fuera del acceso de derechos a tantas personas. No estamos hablando de que todas esas personas no pueden acceder a derechos de comunicación, por ejemplo. Sí, finalmente creo que es muy enriquecedor para la sociedad toda trabajar accesibilidad, enterarse, generar equipos, generar nuevas propuestas y entender que a futuro tenemos muchísimo más campo
cultural que disfrutar si somos accesibles. Totalmente. Y por último, siempre, que lo hemos dicho a lo largo de la presentación, es recordar que cualquier acción de accesibilidad que implementemos tiene que ser consultada y puesta a prueba y asesorada por parte de las personas con discapacidad a la que estamos apuntando con nuestro servicio, para comprobar no solamente que este realmente funciona, pero también es importante abrir los espacios para que sean también sus propuestas las que llevemos adelante con características accesibles desde sus intereses y necesidades propias también. Finalmente, para mí es dejarles una pregunta. Primero, hacerles saber que este contenido es público y gratuito. Esta presentación que armamos, donde hay una cantidad de tips que pueden usar, pero dejarles esta pregunta de cuán accesibles son mis contenidos, mi comunicación y mi espacio vital adentro de este universo digital. Y de a poco ir viendo cuáles son las características que puedo sumar. Sí, y dejarles, bueno, ahí dejarles nuestros contactos, nuestra web, nuestro Instagram y LinkedIn. Pueden encontrar recursos descargables en nuestra web que les pueden brindar herramientas para generar, producir y brindar servicios accesibles. Así que una vez más, muchísimas gracias a FIT por habernos convocado. Es una hermosa experiencia poder también compartir con otros profesionales de distintos ámbitos, pero también sobre todo desde el ámbito de accesibilidad, que eso es sumamente enriquecedor. Así que muchas gracias por la invitación. Genial. Al final me sumo a agradecer también, a agradecer que este es un encuentro latinoamericano que charla de accesibilidad y nuevas tecnologías y hay que festejar eso, ¿no? También entender cuántas cosas tenemos que contarnos entre todos y entre Latinoamérica y los países de qué estamos haciendo con respecto a la tecnología, a la accesibilidad y a la sociedad en sí. Así que muchas gracias.